¿Cómo surge esta iniciativa y cuándo? Bueno, mira, Caminarte surgió en el 2009, por primera vez con la baja que hubo en aquel entonces con el H1N1. Todos los que estábamos en la Quinta Avenida, esta parte nueva, que le llamaban la Nueva Quinta, decidimos unirnos en una asociación civil que se llama la Quinta Shamanjá. Esta asociación civil trató de hacer algo para renovar, para hacer un atractivo más al lugar y que la gente viniera a este lado y no solamente hacia el otro. Mar Museo, teníamos una oficina aquí en esta zona entre 28 y 30, pues cayó en blandito la idea de que podíamos hacer un evento de arte, como en todas partes del mundo, que pudiera atraer a la gente, no solamente a los visitantes, sino que se volviera un hito en la historia de Playa del Carmen y pudiera no solamente expresarse los artistas, los pintores, escultores, sino que también pudiera venir la gente local. Y así fue como empezó. Obviamente tuvimos el apoyo de ese entonces de Lenín Amaro, que fue el director de Desarrollo Económico, quien nos brindó el impulso y el apoyo, porque en realidad se trataba de una cuestión económica. Mas, sin embargo, pues el arte no necesariamente está peleado con lo económico. Entonces, así fue como la nueva quinta, a la que le llamamos la Quinta Shamanjá, porque aquí existía el barrio antiguo de Shamanjá, surgió y ha sido un atractivo increíble. Hoy en día tenemos 10.000 clics en internet de gente que habla de Caminarte, tanto extranjeros como periódicos, como gente que en TripAdvisor estamos, inclusive la página del Fideicomiso de la Riviera Maya también nos tiene como un evento a visitar. Entonces, bueno, pues hay que celebrarlo. Comentabas que ya se conoce mucho Caminarte, ya mucha gente de playa habla de Caminarte. ¿Cuál crees que ha sido su mayor éxito de este movimiento? Pues mira, el mayor éxito del movimiento es que es abierto a todo el mundo. Realmente las bases son muy sencillas. El que seas pintor o escultor o artista o músico o de artes escénicas, si quieres venir a presentarte acá, nada más es presentarte como tal y que tu obra tenga una cierta calidad, ¿no? Nada más. No puedes poner artesanía, esa ha sido una de las bases de Caminarte de esta zona, que los locatarios nos dan su anuencia, nos dan luz, nos prestan los sanitarios, pero sin embargo el artista tiene primero que representar su propia obra y no traer artesanías, porque sería competir con la gente que paga renta, que paga impuestos. Entonces yo creo que ese ha sido el éxito, ¿no? De que está abierto a toda la gente que viene y que el propio artista representa su propia obra. Entonces no es el comercio por el comercio, sino que hay una interlocución entre los visitantes y el artista que está mostrando su obra y las preguntas que ellos les hacen. Entonces hay una conexión directa. Se dice que varios de los que han expuesto aquí ya han vendido su obra internacionalmente y que gracias a esta apertura han venido personas que les han comprado ya esta obra, ¿no? Algunos de ellos que tú nos puedas mencionar que han podido exportar su obra. Por ejemplo, tenemos el caso de Peter Perrin, un pintor belga que vive en Fuerteventura. Él desde el comienzo entró a Caminarte y ha sido una vía para que él se pueda desarrollar no solamente como artista, porque ha tenido muchísima acogida y aquí ha conseguido exposiciones en Bélgica, en Estados Unidos y en otras partes de México. Aparte tiene conexión con la gente le compra ya inclusive por encargo. Gente que haya llegado a la Quinta y lo ha localizado. Tenemos el caso de Jacobo Roa también, tiene 2 exposiciones ya en Boston, de una gente que vino a vacacionar aquí, galerista, les encantó la obra, hicieron la conexión y es el segundo año que va en el verano a Boston.
también tenemos a esta Nancy Almazán, que ahora vive en Francia, pero que está ahora de visita con nosotros. Ella también tuvo una gran venta, por ejemplo, para la Panza Primero, que es un restaurante muy famoso en Madrid. Tiene 11 localidades. Ella hizo la parte de la imaginería de México. Todos los luchadores los escogieron para que sea parte de la visión que tiene el restaurante de México. Entonces, pues eso también ha servido. Y bueno, todo el mundo vende, hacen el esfuerzo. Obviamente no es suficiente, porque lo ideal es que Playa tenga una galería en forma y que todos podamos asistir a ella y que sea libre y que se pueda, y que tenga la acogida que tiene un lugar donde puede entrar el público en general, no solamente la gente de Playa, sino que también los visitantes, ¿no? Porque a veces pues también se necesita vivir de eso. Se ha hablado de Caminarte, que de repente se separó y hubo una división. ¿Qué me puedes decir de esto? Bueno, mira, la división definitivamente yo no la hice, ¿no? Aquí las reglas eran muy claras. La asociación de la Quinta Avenida Chamanjá, que son los 200 locatarios que están a lo largo de la Quinta, una de las bases para poder darnos el permiso del hospedaje de ellos era no poner artesanos, era definitivamente que no hubiera artesanos. Entonces, en ese momento estaban los artesanos presionando mucho al municipio porque ellos querían tener su espacio y estaban vinculados a Caminarte, y definitivamente eso no podía ser. O sea, era algo que era inclusive ajeno a mí también, ¿no? Y de ahí fue la división, de ahí empezó la división, y de ahí empezó como una cosa de poderes. La verdad que yo no he inventado ni siquiera el hilo negro, esto es una cosa que sucede en el mundo entero, y yo no gano nada con esto. Lo único que gano es el poder poner un granito de arena por la cultura, el arte en Playa. Y bueno, en ese momento yo creo que mal aconsejados se dividieron y se fueron, pero no por nosotros, o sea, no fue porque, sino porque no querían seguir las reglas, ¿no? De pronto aparecían gente vendiendo aretes, entonces todos los comerciantes empezaron a vernos mal, como de hecho ya sucedió. Ahorita sacaron un periodicazo de la otra sección, se puede decir, de artistas que están en otro lado vinculados con la artesanía, porque los artesanos están furiosos, los que pagan renta. ¿Cómo pago renta y aquí enfrente se me pone un artesano? No puede ser. ¿Qué es lo que esperas tú de Caminarte para un futuro y también para la cultura en Playa, ¿no? Que es muy importante. Mira, a mí me gustaría, así mi visión sería que Caminarte regresara a lo que fue en un inicio, que había música, que había teatro, que había danza, que había escenarios en todos lados, todos los jueves. Sin embargo, todos esos artistas no ganaban nada, entonces por eso nadie les podía pagar. Con las propinas que ganaban, pues no tenían mucha dignidad de alguna manera, estar pasando sombrero, y a veces pues no te daban sino cualquier moneda. Entonces a mí me gustaría que pudiera haber un presupuesto, ¿no?, para poder mantener el evento, pero de una manera como puede ser en Miami, en Coral Gables, que hay saltimbanquis y que hay siempre, todos los últimos viernes de cada mes hay un evento de esa manera. A mí me gustaría que el último jueves de cada mes se pudiera hacer algo majestuoso en Caminarte, que vinieran todos los artistas, que vinieran gente, que en cada esquina hubiera un escenario y que realmente pudiera haber un presupuesto para eso. Esa sería la visión de Caminarte, y que fuera autosustentable, ¿no? O sea, que pudiéramos cobrar y que todo el mundo patrocinara y que también se pudiera conseguir algo del municipio y que sea un evento que sea famoso, así como son las playas y así como son, no sé, las discotecas o la vida de noche de Playa del Carmen. Caminarte sea un acto cultural
semanal que pudiéramos nosotros manejar cada jueves. ¿Te gustaría integrar a los demás artistas? Oye, siempre he tenido la puerta abierta a ellos. Los que pusieron ¿cómo te diré? Los pusieron a escoger fue la Casa de la Cultura, o aquí o allá, ¿no? Entonces, unos escogieron allá porque pensaron que tenían mejores cosas, que les iba mejor el día, o que tenían otros eventos que también se los promocionaban, en fin, y escogieron allá, y esos son los que están allá. Pero aquí está abierto para todo el mundo, o sea, siempre estuvo abierto. ¿Tú eres originaria de dónde? Yo vengo de Barranquilla, Colombia, pero tengo 30 años en México. Venimos del DF, hace 7 años que pusimos una galería que se llamaba Casa Arco, y de ahí pues siempre nos hemos dedicado al arte, a muchas cosas vinculadas con el arte de alguna manera. Entonces bueno, pues ahorita estamos. Pues te agradezco mucho la entrevista, y este es el aniversario número 3, 2009-2012. Muchas gracias, Macu. De nada, pues a ti. Muchísimas gracias por estar aquí. Baja que hubo en aquel entonces con el H1N1, estábamos en la Quinta Avenida, esta parte nueva que le llamaban la Nueva Quinta. Decidimos unirnos en una asociación civil que se llama la Quinta Chamanjá. Esta asociación civil trató de hacer algo para renovar, para hacer de director de desarrollo económico, quien nos brindó el impulso y el apoyo, porque en realidad se trataba de una cuestión económica. Mas, sin embargo, pues el arte no necesariamente está peleado con lo económico. Entonces, así fue como la Nueva Quinta, a la que le llamamos la Quinta, atractivo más al lugar, y que la gente viniera a este lado y no solamente hacia el otro. Mar Museo, teníamos una oficina aquí en esta zona entre 28 y 30, pues cayó en blandito la idea de que podíamos hacer un evento de arte, como en todas partes del mundo, que pudiera atraer a la gente. ¿Cómo surge esta iniciativa y cuándo? Bueno, mira, Caminarte surgió en el 2009, por primera vez con la baja, no solamente a los visitantes, sino que se volviera un mito en la historia de Playa del Carmen y pudiera no solamente expresarse los artistas, los pintores, los escultores, sino que también pudiera venir la gente local. Y así fue como empezó. Obviamente tuvimos el apoyo de ese entonces de Lenín Amaro, que fue